Hola, este vídeo está destinado principalmente a padres y madres de alumnado de educación infantil. En el proyecto Érase una vez una escuela para el mundo, hemos intentado pensar en cómo las familias utilizamos el tiempo libre, porque entendemos que el juego es un elemento esencial para el desarrollo integral de nuestros hijos y de nuestras hijas. Por eso, cuando las maestras organizaban esta sesión formativa, pensaban que un lema llamativo podría ser algo así como "con el juego te la juegas", ¿no? Bueno, pues os vamos a proponer una tarea que es primero que pienses o que observes cuáles son los distintos juegos y juguetes que tienes en casa, ¿vale? Intenta pensar en cuál es su utilidad más allá del mero entretenimiento, ¿vale? Si puedes, escríbelo en un papel. ¿Para qué puede servir jugar con las muñecas o con los cochecitos o con las construcciones o con ese juego de cartas? Venga, para unos minutos y haz esa reflexión. Venga, seguimos. Bueno, principalmente los juegos permiten, y por eso son muy utilizados en el ámbito educativo e incluso en el empresarial, para motivar, pero también permiten desarrollar la imaginación, desarrollar habilidades sociales, aprender a seguir normas y muchas cosas más. Hoy vamos a intentar profundizar en algunas de estas cosas. ¿Por qué jugamos? Bueno, pues el juego es un elemento innato en nuestro desarrollo personal y es como un instinto, ¿no?, que nos permite desarrollar un montón de cosas y sobre todo practicar una serie de habilidades sociales que luego nos van a ser útiles en la vida cotidiana, ¿no? Jugamos porque necesitamos descubrir, conocer, aprender historia y sobre todo entendernos. A la vez que jugamos, además, experimentamos sensaciones. Y esas sensaciones nos permiten activar la memoria a largo plazo, con lo cual, cuando jugamos también estamos aprendiendo cosas que serán significativas, es decir, que no se nos olvidarán nunca. A través de los juegos damos simbología a los objetos, a las personas, a la cultura. A través de los juegos somos capaces de reducir la complejidad de la realidad, llevarla a nuestro territorio, mirarla con otros ojos y entenderla. Por eso es muy importante jugar, porque desde lo cercano y lo cotidiano vamos a ir entendiendo el mundo que nos rodea. Y bueno, más allá del entretenimiento, que es para lo que pensamos la mayoría de las personas adultas que sirven los juegos, ¿para qué podrían servir? Bueno, pues entendemos que el juego permite desarrollar nuestra inteligencia desde muy distintas perspectivas. ¿Conoces la teoría de las inteligencias múltiples? Bueno, pues su desarrollador decía que la inteligencia no es algo que puede medirse en un solo ámbito de la vida, sino que tenemos muchas inteligencias, al menos 8, incluso están pensando que podría haber más, y que lo interesante es tener equilibradas cada una de esas inteligencias. Muchas veces, si nosotros pensamos en personas, dicen, uy, esta persona es muy inteligente, ¿qué pensamos? Pues que esa persona habla muy bien o que se le dan muy bien las ciencias o las matemáticas, pero normalmente pensamos que hay personas inteligentes, pero las circunscribimos a un solo ámbito de su vida, ¿vale? En la teoría de las inteligencias múltiples nos dicen que tenemos que tener un equilibrio entre las distintas inteligencias que tenemos cada una de las personas. Una de esas inteligencias es la que tiene que ver con lo lingüístico, con la capacidad de comunicarse, de hablar, de expresarse. Pero también hay otra de las inteligencias que tiene que ver con lo lógico-matemático, la clasificación, cómo se organizan las cosas, ¿no? También la inteligencia que tiene que ver con lo musical, que es abstracto, que también organiza, que tiene que ver con sonidos, con sensaciones. La cinético-corporal tiene que ver con movimiento, con la motricidad fina, es decir, cuando las maestras nos dicen los niños y las niñas están haciendo bien la pinza, están cogiendo bien el lápiz, bueno, pues eso, coger algo con los deditos tiene que ver con la psicomotricidad fina, pero también esta inteligencia habla de lo importante que es desarrollar el movimiento más grande, ¿no?, más grueso, que se llama, pues lo que es correr, saltar, no caerse o tropezar y ese tipo de cosas. Otra de las inteligencias tiene que ver con lo espacial y lo visual, ¿no?, y cómo somos capaces de organizar el mundo en 3 dimensiones en el que vivimos. Otra de las inteligencias tiene que ver con la naturaleza, el entorno, el respeto y el cuidado del medio ambiente. Y las otras 2 que nos quedan,
Una tiene que ver con las relaciones con los otros, es decir, la interpersonal, y la última inteligencia tiene que ver con cómo me siento yo conmigo mismo, que tiene que ver con lo intrapersonal, ¿vale? Si tenemos en cuenta estas inteligencias y pensáramos ahora en cada uno de los juegos que tenemos en casa, podríamos revisar de nuevo esa lista de juegos que tenemos en casa para ver en qué medida esos juegos están desarrollando una o varias de estas inteligencias. De repente ahora, cuando los pensamos con esta perspectiva, encontramos cosas que antes, pues desde lo cotidiano no nos habíamos percatado. Bueno, pues parte del ejercicio de este vídeo es que nos demos cuenta que muchos de los juegos que tenemos pueden desarrollar muchas más destrezas, muchas más habilidades, muchas más inteligencias de las que pensábamos inicialmente. Lo interesante sobre aplicar esta teoría con nuestros hijos, con nuestras hijas, bueno, pues que como si hiciéramos el símil a la alimentación adecuada, ¿no? Siempre nos dicen, cuanto más variada sea la alimentación, mejor. Bueno, pues en este caso igual, ¿no? Cuanto más variado sea el tipo de juego que nuestros hijos, nuestras hijas utilizan, mejor. Porque imaginaros que mi hijo fuera un friki de los dinosaurios, ¿no? Bueno, pues quizás está desarrollando mucho la naturalista, incluso la lógico-matemática, porque está permitiéndole hacer clasificaciones de distintos tipos de dinosaurios, pero se está perdiendo otro tipo de inteligencias, ¿no? Si a mi hijo o a mi hija le gustara mucho trabajar con construcciones, con coches, con móviles, pues estaríamos trabajando mucho la espacial y lo visual, pero igual, y mucho la cinético y corporal, pero igualmente se nos estaban pasando otras inteligencias. Si mi hija lo único que le encanta son las muñecas, bueno, pues estaremos trabajando quizás la parte de lo interpersonal, incluso lo musical, si canta y lo lingüístico, pero no estaremos trabajando suficientemente lo lógico matemático o lo espacial y lo visual. Como veis, de esta manera somos capaces de ver cómo con el juego estamos predisponiendo o condicionando, mejor dicho, el desarrollo de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Muchas veces hablamos de si determinadas cosas son innatas o no, ¿no? O depende de si nacieron niños o si nacieron niñas. Pero como veis, de manera cotidiana, el entorno o cómo juegan o cómo les tratamos está haciendo que tomen decisiones de manera cotidiana que al final van a influir sobre su vida. ¿Qué sería lo más sensato? Pues como decíamos antes, que utilizáramos un grupo bastante diverso de juegos o de estrategias, o por lo menos que tengamos en cuenta que deberíamos desarrollar todas las inteligencias posibles, ¿vale? Así, de esta manera, pues a través de los juegos podremos desarrollar la imaginación, compartir experiencias, aprendemos a acatar normas, ¿no? Que es algo que nos preocupa mucho a los padres y a las madres, especialmente en edades más avanzadas, pues con el juego es muy fácil. En el juego hay unas normas y hay que acatarlas, y si no, no puedes jugar. Qué manera más sencilla de aprender a acatar normas, ¿no? También nos permiten practicar habilidades sociales porque tenemos a veces que negociar con otros, ¿no? Como decíamos antes, además nos van a ayudar a trabajar esos prerequisitos de otros aprendizajes. ¿Qué son los prerequisitos? Bueno, pues son como los cimientos de los aprendizajes que van a venir después, ¿no? Lo que os contaba antes del veo, de las palabras encadenadas. En la medida en que estoy trabajando eso, estoy favoreciendo que mi hijo o mi hija el día de mañana aprenda a leer, ¿no? También, por supuesto, los juegos nos permiten experimentar sensaciones y, como decíamos, activar la memoria a largo plazo porque las sensaciones siempre nos ayudan a activar determinados resortes, ¿no? Me gustaría también que tuviéramos en cuenta el tema de la frustración. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando jugamos, pues les dejamos ganar siempre. Si les dejamos ganar siempre, no estaremos trabajando bien la frustración. Los niños, las niñas, todas las personas tenemos que aprender que a veces se gana y que a veces se pierde, y que tenemos que aprender a ganar y que tenemos que aprender a perder. Y con el juego eso es muy sencillo.
Cuando están aprendiendo un juego es importante que seamos capaces de o bien enseñarlo de manera simplificada o bien ayudarles y permitirles que unas veces ganes y otras veces pierdas, porque si siempre les permitimos ganar, malo, pero si siempre pierden, pues al final también se frustran y nunca van a querer ese juego. Entonces es interesante que tengamos al principio ese equilibrio hasta que tengan habilidades suficientes para jugar y a partir de ahí ya, bueno, pues juguemos en igualdad. Y bueno, siempre me preguntan los padres y las madres, ¿y si hacen trampas? ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo como educadora y como madre diría, bueno, pues por supuesto si hacen trampas hay que reñirlas, ¿no? Y hay que decir, las trampas no se hacen. Pero si hacemos trampas, también es verdad que están poniendo en juego una serie de habilidades de toma de decisiones que son interesantes de analizar. De hecho, uno de los juegos que a mí me gusta enseñaros es uno que se llama la polilla tramposa, que es interesante especialmente para niños y niñas que son como muy normativos, ¿no? Que no se salen nunca de la norma. Bueno, pues en la polilla tramposa se pueden hacer trampas, pero porque forma parte de la norma del juego. Y solo puede hacer trampas los jugadores que tienen una serie de condiciones, ¿no? Quien tiene una carta que se llama el chinche, ese no puede hacer trampas, pero los demás sí. Y el chinche se tiene que encargar de encontrar cómo los demás hacen trampas. Bueno, pues eso, de una manera regulada estamos utilizando, ¿no? Ese tipo de estrategias. Bueno, y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con esta ONG y por qué lo estáis haciendo, no? Bueno, pues nosotros entendemos que el mundo se ha estado moviendo sobre una serie de criterios que no nos gustan, ¿no? Tiene que ver con el acaparamiento de poder, de dinero, de competitividad. La obsesión por acumular y por tener más nos lleva a conflictos armados, a explotación laboral y a destrucción del medio ambiente. Además, tener una visión excesivamente local fomenta el miedo, los discursos de odio y la discriminación que tanto en estos días estamos viendo. Sin embargo, vivimos en un mundo interconectado y por lo tanto necesitamos abordar problemas globales con estrategias sistémicas. De otra manera no podremos salir, ¿no? Por eso ahora más que nunca es necesario tener conciencia de que formamos parte de un sistema y es necesario revalorizar todo lo que tiene que ver con los cuidados y ser conscientes de que vivimos en una casa común que es la Tierra y que debemos cuidar y preservar. Desde Bosco Global nos parece urgente promover otra manera de vivir en el planeta, que se base en unos criterios que favorezcan un verdadero desarrollo mucho más humano y sostenible. Nosotros entendemos que eso hay que hacerlo a través de la educación y por eso desarrollamos proyectos que pretenden cambiar determinadas estructuras y desarrollar una conciencia de ciudadanía global. De esa manera, nuestros proyectos están orientados a la transformación de valores, de actitudes y de comportamiento. Y sobre todo entendemos que uno de los grandes retos de nuestra sociedad actual es educar para un compromiso activo y transformación de la sociedad que genere un nuevo modelo de desarrollo más humano y sostenible. Y diréis, bueno, pero en infantil, si son muy pequeños. Bueno, pues incluso la legislación que tenemos en Andalucía dice que tenemos que favorecer el desarrollo integral de todos los niños y de todas las niñas y que tenemos que favorecer que comprendan el mundo, reconociendo el pluralismo y la diversidad cultural. Además, en infantil concretamente debemos integrar de forma transversal todo lo que tiene que ver con valores, con importancia de la diversidad, de la sostenibilidad, de la cultura de paz, cuáles son nuestros hábitos de consumo y de vida saludable, de qué manera utilizamos el tiempo de ocio y en qué medida podemos superar las desigualdades por cualquier razón. Eso las maestras lo están haciendo habitualmente en las clases. Y yo como madre o tú como madre, como padre, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, pues ese gran recurso, ¿no? El móvil, ese gran medio de entretenimiento que estamos dando de manera habitual deberíamos reducirlo al máximo. ¿Por qué? Porque el móvil lo único que está favoreciendo, más allá de dejarnos un ratito tranquilo, que a veces también es necesario, está promoviendo a nuestros niños y nuestras niñas un aprendizaje de la inmediatez y todo esto que hablábamos antes de la importancia de la frustración con el uso del móvil se viene atrás, ¿no? Por eso es importante que en vez de
recurrir solo al móvil, podamos llevar una pequeña cartera de juegos. Podemos llevar papel y colores, podemos jugar con rimas, podemos llevar pequeños puzzles, podemos hacer pequeños laberintos o tener unas madrillas y que las vayan colocando, un pequeño cochecito, un muñeco. Vamos, lo que hacíamos en nuestra infancia de manera habitual, que se puede llevar más que un móvil cada vez que salimos a la calle a dar un paseo o cuando queremos hacer algo. Al principio, bueno, pues lo llevamos nosotros, ¿no? O la persona adulta que acompaña al niño. En la medida en que va creciendo o que va teniendo otras capacidades, pues será importante que antes de salir le digamos, ¿qué te vas a llevar? Y te tienes que hacer responsable, que tenga su bolsita, que se lo lleve y que luego pues lo traiga de vuelta a casa, ¿no? Además, deberíamos recordar que con un poquito de imaginación cualquier cosa es susceptible de ser un juego, ¿no? Tenemos millones de ejemplos de que llega un cumpleaños o una fiesta como Reyes o Papá Noel o algo así, y al final hay niños y niñas que se dedican a jugar con las cajas. Bueno, pues genial y estupendo, ¿no? Porque al final cualquier cosa desarrolla la imaginación y quizás deberíamos de estar más atentos, más atentas a que cualquier elemento cotidiano se puede convertir en un juego y no hace falta comprar tanto para tener algo divertido en casa, ¿no? También es necesario a veces aburrirse, ¿no? Tener tiempo para pensar, para hacer las cosas de otra manera, para reinventar las cosas que tienes, ¿no? Y como decíamos antes, también es necesario aprender a ganar y también, sobre todo, a perder. Y bueno, padres, madres, educadoras, bueno, y todas las personas adultas que me oyen, ¿no? No debemos tener la excusa de nuestra edad para dejar de jugar. Cada vez más hay gente adulta que juega, ¿no? Y estamos trabajando en familia y nos lo estamos pasando bien, tenemos un momento positivo. No todo es ver la tele o hacer actividades por separado, ¿no? Hay montones de juegos que podemos hacer de forma familiar o bien entre personas adultas y que puede llevarnos a pasar un rato muy, muy positivo, ¿no? Si queremos aportar sobre juegos que podemos hacer nosotras, bueno, pues podemos rescatar juegos y canciones que se han transmitido de manera oral. Hay un montón de juegos que tienen que ver con nuestro, donde vivimos, con nuestra cultura, con nuestra familia y que si no los ponemos en valor al final van a perderse, ¿no? Podemos compartirlo con el profesorado. Por supuesto, podemos compartir los juegos que usamos o que vamos conociendo con otras familias. Por ejemplo, en los grupos de WhatsApp que tenemos en el cole, porque no compartimos determinados juegos que están funcionando en casa o que he descubierto y que es muy interesante, ¿no? También nos parece muy importante tener una mirada crítica sobre las imágenes o las ideas que algunos juegos pueden tener en cuanto a que segregan, ¿no? A cuál es la imagen de la mujer o la imagen de personas de otras culturas o si hacen que algunas personas sean discriminadas. En ese sentido tenemos que tener una mirada muy crítica y bueno, ver si es aceptable o no utilizar ese tipo de juegos en casa y en familia, ¿no? Porque estamos de manera implícita favoreciendo esos valores con nuestros hijos o con nuestras hijas, ¿no? Y sobre todo os invitamos a implicaros en iniciativas orientadas a bien común, ¿no? Queremos transmitir muchos valores a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero la mejor manera de transmitir estos valores es con el ejemplo. Por lo tanto, implicaros en vuestro barrio, en vuestra zona, en hacer cosas y que vuestros hijos, vuestras hijas os acompañen, podría ser el mejor modelo. Bueno, ya para terminar, contaros que este vídeo nace de un proyecto que se llama Érase una vez una escuela para el mundo. Este proyecto ha sido financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía, que es un proyecto de formación del profesorado de infantil en el que hay 6 centros escolares que han estado trabajando con su alumnado a través de proyectos de aprendizaje global que pretenden transmitir valores, ¿vale? Una de las actividades que favorecía este proyecto era la formación y participación de las familias. Hemos hecho alguna sesión presencial, pero luego ha sido imposible continuar con las sesiones presenciales por todo el tema del confinamiento y por eso queríamos ofreceros la oportunidad de trabajar esta sesión aunque fuera de esta manera, ¿no? Las maestras han estado formándose a lo largo de todo el curso y han participado en este proyecto de innovación docente y
A partir de aquí, las maestras todo lo aprendido lo desarrollarán el año que viene y veremos en qué medida podemos llevarlo a otros centros escolares. Y bueno, daros muchas gracias por vuestra atención y como decía Don Quijote, cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Gracias por vuestra atención.